Seguro que alguna vez lo hemos oído, que si William Shakespeare inventó miles de palabras en inglés. Es uno de los mitos literarios más famosos, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues hoy vamos a meternos de lleno a investigarlo. A ver, todo este lío empieza con un número concreto. Fue a mediados del siglo XX cuando un académico llamado Alfred Hart dijo, ojo, que el mismísimo Oxford English Dictionary le atribuía a Shakespeare el primer uso de unas 3.200 palabras. Casi nada. Y claro, esa cifra se empezó a repetir y repetir hasta que, se convirtió en una especie de verdad universal. Pero claro, aquí surge una pregunta, que es de pura lógica. De hecho, se cuenta que fue un estudiante quien se la hizo a su profesor. A ver, si Shakespeare se sacaba de la manga tantas palabras nuevas, ¿cómo narices le entendía la gente en el teatro? Y es que es una pregunta buenísima, va directa al meollo de la cuestión y nos obliga a pararnos a pensar. Pues bien, aquí es justo donde empezamos a separar el grano de la paja, los hechos del mito, porque como se puede imaginar, la historia de esas 3.200 palabras no es tan sencilla. De hecho, la cifra ha ido cambiando, y mucho, a medida que hemos ido conociendo mejor su época. Vale, volvamos por un momento a ese número, a las 3.200 palabras. ¿De dónde sale? Bueno, lo que pasaba es que durante muchísimo tiempo los textos más fáciles de consultar de esa época eran precisamente las obras de Shakespeare. Así que cuando los lexicógrafos buscaban el primer uso de una palabra, ¡zas!, lo más probable era que lo encontraran en una de sus obras. No porque la inventara él necesariamente, sino porque sus libros eran los que tenían más a mano. Pero claro, llegó la tecnología. Con los archivos digitales y la capacidad de buscar en miles de textos a la vez con un ordenador, todo cambió. Los expertos se pusieron a rebuscar en un montón de documentos de la época. ¿Y qué pasó? Pues que encontraron usos anteriores para muchas de esas palabras que se le atribuían a él. El resultado es que la cifra real de primeros usos de Shakespeare ha caído en picado. Ahora hablamos de unas 1.600. Ojo, que sigue siendo una barbaridad, pero es literalmente la mitad del mito original. Y ahora, para que nos hagamos una idea de lo que significan esas 1.600 palabras, viene una comparación que es genial. Resulta que ese número, unas 1.600, es más o menos la misma cantidad de palabras y expresiones nuevas que se crearon para Buffy, cazavampiros. Sí, la serie de televisión. Esto nos pone los pies en la tierra y nos ayuda a ver la escala de su innovación, pero en un contexto que nos pilla más cerca. Y aquí está la clave de todo. Hay que entender que Shakespeare no era un llanero solitario inventando palabras. Estaba en medio de una auténtica revolución del lenguaje, una explosión de creatividad verbal en toda regla. Si echamos un vistazo a las fechas, su época de mayor producción, que va más o menos de 1588 a 1612, pilla de lleno una época de cambios brutales en Inglaterra. Para que nos hagamos una idea, su famoso teatro, The Globe, se abre justo en medio, en 1599. Era un mundo hirviendo, en plena efervescencia cultural y lingüística. De hecho, fíjate en este dato. Los expertos calculan que en los años en que Shakespeare escribía, entraron en el inglés unas 8.000 palabras nuevas. O sea, inventar palabras, lo que se llama neología, estaba súper de moda. Era algo propio de la época, no una cosa exclusiva de Shakespeare. Vale, entonces, si no se inventaba miles de palabras de la nada, ¿cuál era su truco? ¿Cómo lo hacía? Pues vamos a ver ahora las técnicas que usaba, que eran muy ingeniosas, pero, y esto es lo importante, muy fáciles de entender para su público. Básicamente, su caja de herramientas tenía 3 trucos principales. 1. Coger palabras que ya existían y añadirles prefijos y sufijos. 2. Convertir nombres en verbos. Y 3. Juntar 2 palabras para crear una nueva. Eran mecanismos que la gente pillaba al vuelo, sin problema. Vamos con la primera. Era sencillísima. Cogía una palabra como educated, que significa educado, y le ponía delante un para crear uneducated, o sea, no educado. El significado era cristalino, ¿no? Gramaticalmente era totalmente transparente. Vamos, que era indifícil de entender, por usar su misma técnica. La segunda técnica era una genialidad. Convertir sustantivos en verbos. Por ejemplo, en su obra Medida por Medida, un personaje dice Lord Angelo dukes it well. Usa duke, que es duque, como si fuera un verbo. Viene a decir que la está duqueando bien, que se comporta como un duque. Es una forma súper potente y directa de decirlo. Y por último, la tercera herramienta, los adjetivos compuestos. Aquí creo joyas que usamos hoy en día. Cosas como green-eyed, que no solo es de ojos verdes, sino también celoso, o hot-blooded, de sangre caliente, cold-blooded, de sangre fría.
Unir dos palabras para pintar una imagen mental era algo que se le daba de maravilla. Así que como estamos viendo, la cosa tiene mucha más miga que un simple número. El verdadero legado de Shakespeare con el lenguaje no está en una lista de palabras que usó por primera vez. La clave está en cómo las usaba. Y esto nos lleva a una pregunta que 400 años después es quizá la más importante de todas. ¿De verdad entendemos hoy sus palabras con el mismo significado que tenían entonces? Mirad este ejemplo. La expresión fancy free. Si la escuchamos hoy, pensamos en alguien sin ataduras, sin responsabilidades. Pero cuando Shakespeare la escribió en El sueño de una noche de verano, significaba algo muy distinto. Quería decir que alguien no estaba afectado por el amor, que era inmune a enamorarse. El significado ha dado un vuelco total. Y a veces la cosa se complica todavía más. En Coriolano, un personaje dice algo como que su labio lo ha virginizado desde entonces, refiriéndose a un beso. Convierte virgen en un verbo. Y aquí nos quedamos, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que ha guardado ese beso como algo puro, que no ha vuelto a besar a nadie? Es que te obliga a pararte, a pensar, a interpretar. Y es precisamente ahí donde está su auténtico legado. No es un número, una estadística en un libro. Es la forma en que su lenguaje nos reta. A veces nos lía un poco, sí, pero sobre todo nos fuerza a pensar de verdad en el significado de las palabras, en el contexto, en todo. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire. ¿Y si el verdadero legado de un escritor no está en la cantidad de palabras que inventa, sino en su capacidad para hacernos redescubrir nuestro propio idioma? ¿Para que nos lo cuestionemos? Ahí, quizá, es donde reside la verdadera genialidad de Shakespeare.